Nuestro invitado de lujo del día de hoy, el doctor Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. Alejandro, por invitarme a platicar. No, al contrario. Oye, Luis Carlos, algunos analistas, politólogos dicen que los electores votan su bolsillo, ¿no? O sea, que votan su cartera, que votan a lo largo de un clivaje de economía personal, ¿no? Bueno, esto podría ser un proxy para determinar no el resultado, pero la orientación del voto de los ciudadanos hacia algunos electores. ¿Cómo crees que va la economía? Hay como mucho pesimismo. Si te metes a las redes sociales, pues puedes observar que la gente, pues de cierta manera, está decepcionada, hay muchísimas quejas, pero realmente si vemos los indicadores económicos, realmente pues no vamos tan mal. Digo, la inflación pues medianamente se ha controlado, sí se ha aumentado la deuda, el dólar, que pues es un indicador importante para mucha gente, pues medianamente se ha controlado. ¿Cómo está la economía? Pues la economía depende del punto de referencia, está en términos relativos en niveles modestos, satisfactorios. La inflación se salió de control, pero está a la baja, está en 6% aproximadamente. El crecimiento es muy modesto, le puedes decir mediocre, pero anda en 1.92%, mejor que otros países de la región. La confianza del consumidor ha estado variando, pero la confianza no está tan mal. El empleo está en niveles históricos. Nunca en un sexenio se había creado tanto empleo como en estos últimos 3 o 4 años. El tipo de cambio está expectante de lo que va a pasar con NAFTA, y hay posibilidades de que NAFTA se ratifique o se anuncie la ratificación en las próximas 2 o 3 semanas, según algunas fuentes informativas internacionales. Tal forma que yo creo que la gente está mejor en su economía personal que el humor social respecto a los asuntos públicos. Son cosas diferentes. De hecho, yo creo que lo que está apostando el gobierno es que en algún momento del proceso electoral, seguramente semanas antes de la elección, a la gente le entre el temor de decir, a ver, ya tengo mi crédito hipotecario, ya estoy cotizando en el IMSS, ya tengo tal. No vaya a ser que un cambio drástico me haga retroceder 40 años, como dice algunas campañas políticas. Entonces, en 2006, la economía estaba en mucho mejor situación que ahora. El empleo no estaba tan sólido como ahora, pero el crecimiento del crédito hipotecario iba en aumento. Estaba mejor la situación económica, y ahí claramente la gente votó con el bolsillo, y eso hizo que se reeligiera el gobierno. Ahora la economía no está tan bien, pero no está en un desastre, sin duda. Bueno, dices dos cosas, bueno, cosas muy importantes. Me gustaría resaltar dos. Uno, que la gente, por ejemplo, si vemos algunas encuestas, cuando analizamos sus sociodemográficos, vemos, por ejemplo, que las mujeres no están apoyando al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se puede pensar que pues, son adversas al riesgo, digamos, ¿no? Bueno, pues porque pues, piensan en sus hijos al emitir su sufragio, etcétera. Y también pues vemos que la clase media, pues no solamente el poder adquisitivo ha aumentado, sino que pues puedes planear más financieramente. Es decir, puedes adquirir un coche, puedes adquirir un crédito hipotecario, y eso pues, le ha dado estabilidad a la clase media. Entonces, realmente pues la economía pues no va tan mal, digamos, las finanzas personales. Así es, la economía está en una situación positiva modesta, y eso es una realidad. Y reitero, el tema del empleo, que es uno de los temas centrales del electorado. Empleo, seguridad es el binomio que siempre está presente. El empleo, reitero, está mejor que antes. Mucho de este no es empleo nuevo, sino es la formalización de empleo informal, Claro. lo cual no está mal tampoco. Claro. Entonces ese es un tema central. Probablemente si NAFTA se estabiliza o se ratifica en las próximas semanas, los mercados internacionales van a reaccionar positivamente, el tipo de cambio se puede apreciar, y eso a lo mejor genera una expectativa, porque ahorita también una cosa es cierta: mucha inversión está detenida. Hay muchos inversionistas que tienen temor de qué va a pasar y han decidido
poner los caballos en pausa mientras no saben qué ocurre. Entonces yo creo que la economía está relativamente bien. Lo que no está tan bien todavía es el humor social y ese sí está muy negativo respecto a los asuntos públicos. Por cierto, Alejandro. ¿A qué crees que se deba, Luis Carlos? Se debe a la percepción de abuso del poder de los políticos y de los partidos. Yo creo que ese es el tema central combinado con el rompimiento del tejido social que se ha dado después de 10 o 15 años de un crecimiento en la violencia. Curiosamente coincide con un momento en donde la felicidad de los mexicanos está mejor que nunca. Es correcto. Todas las encuestas de bienestar subjetivo te dicen que todos muestran satisfacción con su vida personal, pero a la vez todos dicen que están enojados con la situación pública. Dos caras de una misma moneda que a veces parecería contradictorio, pero no lo es. Ahora, también mencionas que hemos crecido, y llevamos así ya lustros, creciendo a tasas moderadas, pero hemos seguido creciendo, digamos a 2.5, 2, ahorita mencionas 1.9. Y si vemos, por ejemplo, las propuestas de los candidatos, nadie ha dicho, bueno, llevamos lustros creciendo a una tasa del 2% y yo voy a hacer tal o cual cosa, voy a instrumentar tales políticas públicas para empezar a crecer con tasas más elevadas. Y vemos que en el tema de política pública, por ejemplo, de los tres punteros, o digamos de los tres contendientes de los partidos políticos, pues no que sean ocurrencias, pues, pero si evaluamos la política pública, pudiéramos encasillar a estos proyectos como proyectos conservadores o proyectos populistas, ¿no? De cierta manera, por ejemplo, pues Ricardo Anaya, que quiere bajar el IVA y la gasolina en la frontera, cuando pues, la gasolina pues, se liberalizó el precio de la gasolina. No, esto sería una medida estatista, una medida intervencionista, ¿no? Pues vemos que Pepe Mit quiere seguir con estos programas de corte corporativo, asistencialistas. También pues Andrés Manuel pues, va en el mismo sentido, las políticas públicas que ha propuesto. Margarita pues ha sido, bueno, la única que dice, bueno, pues, yo voy a basar mi proyecto económico en una economía humanista, no sabemos a ciencia cierta qué quiere decir eso, y en el libre mercado, ¿no? Pero los demás se pudieran catalogar dentro de proyectos populistas. Entonces, primero, ¿qué opinión te merece eso? Y en segundo lugar, ¿qué se podría hacer para que México empezara a crecer de manera, pues, a una tasa mayor? Bueno, para que México crezca... Si tuvieras tú a algún candidato aquí enfrente, ¿cuáles serían tus recomendaciones de política pública? Lo dicen los estudios del Foro Económico Mundial. El gran problema de México es la calidad de sus instituciones, la deficiente calidad de su Estado de Derecho. Y es el rubro de instituciones donde México aparece en el lugar 120. En el rubro de tamaño de su mercado, creación de empleo, calidad regulatoria, México aparece en el lugar 30, 40, 50. En calidad institucional baja al 130 y eso nos coloca en un nivel de competitividad del número 50 o 55 por ahí. Si nosotros mejoramos la Procuración de Justicia, el Estado de Derecho, las policías, las cárceles, la Procuraduría Fiscal y el combate a la corrupción, en 10 años México sería un país que ofrecería certidumbre jurídica a las inversiones. De hecho, es sorprendente que el nivel de inseguridad, de corrupción, de abuso del poder, de incertidumbre, siga fluyendo tanta inversión en turismo, en la industria maquiladora, en la industria automotriz. Eso quiere decir que si tú mejoras esa parte, en 10 años vas a ser una potencia global. No hay hilo negro que descubrir y además no hay muchas cosas que debas inventar. Todo está dicho. Tienes que mejorar las policías, ahí está la propuesta del mando único. ¿Quieres mejorar la Procuración de Justicia? Ahí está la idea de una autonomía de las fiscalías que está en marcha en algunos lugares del país, aunque no a nivel nacional. ¿Quieres combatir la corrupción? Ahí algunos candidatos han dicho cosas, MID ha dicho cosas muy específicas en la materia. De tal forma que no hay que descubrir el hilo, simplemente hay que hacerlo. Claro. Y ese me parece que es el tema central
central. Y la segunda, en mi opinión, es la continuidad de algunas reformas fundamentales. A mí me parece que la reforma energética debe sostenerse en el tiempo. La reforma educativa, que va en la ruta correcta desde mi punto de vista, debe sostenerse y luego acrecentarse y profundizarse. Y así 3 o 4 de esas reformas. Lo de NAFTA no depende tanto de nosotros, pero si eventualmente NAFTA se ratifica con algunas modificaciones, esa es una ancla maravillosa. De tal forma que no creo que haya que inventar cosas que no sabemos ya que hay que hacer, simplemente hay que sostenerlas en el tiempo. Y en el caso del Estado de Derecho, esa sí es, yo creo, Alejandro, la reforma más relevante para la economía, para la política, para la paz social que este país pueda hacer, y es la más difícil y la que nos va a llevar pues un par de generaciones lograr hacerla si empezamos ya. Coincido totalmente contigo, Luis Carlos. Lo que es deseable es que los candidatos tengan o analicen el tema de políticas públicas desde una perspectiva institucional, es decir, qué cambios en el entramado institucional se tienen que hacer para que este país pues, sea más justo, que también se obliga a los políticos a rendir cuentas. Déjame darte un comentario porque es muy importante. Quien aparece hoy como candidato puntero, que es López Obrador, tiene una concepción de la justicia para el pueblo. Y esto no tiene nada que ver con la construcción de un Estado de Derecho. Son de hecho cosas diferentes. Él lo que quiere es traer justicia a los más marginados. Y considera que ese es lo que se debe hacer para compensar la opresión. Pero traer justicia a la forma como se entiende que es un mecanismo de compensación por lo que han sufrido, a lo mejor no te trae esto que yo estoy hablando, que es otra cosa, es la idea de la legalidad. Para López Obrador la legalidad solamente se debe aplicar a un segmento de la población, pero la legalidad generalizada para él puede crear incluso problemas sociales. Imponer legalidad en un país es muy problemático, porque tiene que ser arriba abajo y no todos quieren. Esta idea de que los corruptos solo están arriba y no abajo es una equivocación histórica, pero es una percepción digamos, de lucha de clases, de cómo se impone orden y justicia en un país. Yo creo que tienes que aplicarla de manera genérica. Claro, hay que empezar con el ejemplo de arriba, pero es una cuestión universal. Y no creo que todos los políticos tengan claro que el Estado de Derecho es, sobre todo, hacer universal la aplicación de la ley. Luis Carlos, creo que tienes muchísima razón. Lo que tendríamos que trabajar es precisamente en fortalecer el Estado de Derecho, dar certidumbre a las inversiones, dar certidumbre a los inversores y que se puedan generar más empleos, no solamente tratar de erradicar la pobreza desde esta óptica corporativa y siguiendo con los programas asistencialistas. Luis Carlos, no sabes cómo te agradezco. Encantado, Alejandro. Que hayas venido al programa.